Sansón yace encadenado en una oscura prisión filistea, su poderosa figura reducida a la sombra de lo que una vez fue. Está ciego, atrapado, rodeado por sus enemigos. Pero su historia no siempre fue de derrota. Su vida fue un torbellino de triunfos y tragedias, de batallas feroces y luchas personales. Nació en una época en que los filisteos gobernaban sobre su pueblo, y sobre sus hombros descansaba el destino de una nación. Los israelitas habían pecado una vez más ante los ojos del Señor, y como castigo, fueron entregados a la opresión filistea durante 40 largos años. Los filisteos eran un pueblo poderoso y agresivo, habitantes de la tierra al suroeste de Israel, entre el mar Mediterráneo y el río Jordán. Se les conocía como los pueblos del mar por su dominio en el mundo marítimo. Durante el tiempo de Sansón, se habían desplazado tierra adentro desde la costa de Canaán, estableciendo una civilización con ciudades fortificadas, cada una gobernada por un tirano. Eran los enemigos mortales de Israel. Su dominio sobre el hierro les daba una ventaja aplastante frente al bronce utilizado por los israelitas en armas y herramientas. Con una estrategia militar despiadada y una tecnología superior, los filisteos mantenían sometido al pueblo de Sansón, frenando su crecimiento como nación. Su cultura estaba profundamente arraigada en la adoración de 3 dioses, Astarte, Dagón y Baal-Zebub, cuyos santuarios se erguían en varias ciudades. Para Sansón, su mera existencia representaba el yugo que su pueblo debía romper. Pero, ¿cómo un solo hombre podía hacer frente a un imperio tan implacable? La historia de Sansón estaba lejos de haber terminado. El nacimiento de Sansón estuvo envuelto en misterio y en la intervención divina. En aquellos días, su padre, Manoa, perteneciente a la tribu de Dan, vivía en la ciudad de Zora. Su esposa, una mujer de fe pero marcada por la tristeza, no podía concebir. No tenían hijos, y la esperanza parecía desvanecerse con el tiempo. Sin embargo, un día todo cambió. El ángel del Señor se apareció ante ella y le entregó un mensaje que alteraría el destino de Israel. Aunque no has podido tener hijos, pronto concebirás y darás a luz un hijo. Por eso, ten cuidado, no debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica, ni comer ningún alimento prohibido. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo, y su cabello nunca debe ser cortado, pues estará consagrado a Dios como un nazareo desde su nacimiento. Él comenzará a rescatar a Israel. Aquel ángel, aunque con apariencia de hombre, irradiaba una presencia celestial. Su semblante no era como el de cualquier ser humano, era como el de un mensajero de Dios mismo. Su mensaje dejó claro que el hijo que nacería sería diferente a todos los demás, un elegido. Sansón sería un nazareo, un hombre consagrado a Dios bajo un voto sagrado. Aquellos que tomaban este compromiso vivían bajo estrictas reglas. Jamás podían cortar su cabello, se les prohibía beber vino o cualquier producto derivado de la uva, y debían mantenerse alejados de todo lo impuro, evitando incluso el contacto con la muerte. Los israelitas ya tenían leyes que distinguían entre alimentos puros e impuros. Solo podían consumir animales que tuvieran pezuñas completamente divididas y que rumiaban, como el ganado, las ovejas y los ciervos. Sin embargo, animales como los cerdos, camellos, roedores de roca y conejos eran considerados impuros. Pero el caso de Sansón era único. No solo él sería nazareo desde su nacimiento, sino que incluso su madre tendría que compartir el voto mientras lo llevaba en su vientre. Su destino estaba trazado desde antes de nacer, marcado por el propósito divino de liberar a su pueblo. En la sociedad de aquella época, el anuncio del nacimiento de un varón era recibido con especial júbilo. Un hijo no solo aseguraba la continuidad del nombre de la familia, sino que también representaba liderazgo dentro del hogar y la comunidad. En muchas culturas, más allá de Israel, tener un hijo varón significaba bienestar tanto en la vida presente como en la existencia después de la muerte. Por eso, la madre de Sansón, emocionada y sobrecogida por la visión, corrió a contarle a su esposo lo sucedido. Le habló de aquel hombre de Dios con un semblante celestial que se le había aparecido, y de las palabras que había pronunciado, que concebiría y daría a luz un hijo destinado a una misión sagrada. Manoa, el padre de Sansón, no tardó en elevar una oración al Señor. Su corazón ardía con la necesidad de comprender mejor el destino de su hijo, de recibir más instrucciones sobre cómo criarlo y prepararlo para la gran tarea que le esperaba. Con fervor,
suplicó: Señor, por favor, permite que el hombre de Dios regrese y nos dé más instrucciones sobre el hijo que va a nacer. Dios escuchó la oración de Manoa. Y así, el ángel del Señor apareció nuevamente, esta vez a la madre de Sansón mientras ella estaba sentada en el campo. Al enterarse, Manoa acudió de inmediato, con humildad y determinación, preguntó: Cuando tus palabras se hagan realidad, ¿qué reglas deberán gobernar la vida y el destino del niño? El ángel del Señor respondió con firmeza: Asegúrate de que tu esposa siga las instrucciones que le di. No debe comer uvas ni pasas, ni beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica, ni consumir ningún alimento prohibido. El mensaje era claro: Sansón estaba apartado para Dios, reservado para cumplir su voluntad. Su vida no estaría sujeta a las reglas comunes de los hombres, sino a un propósito divino. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas más relatos impactantes como este. Dale like y déjanos tu comentario, nos encanta saber tu opinión. En nuestro canal encontrarás muchas más historias bíblicas bien investigadas y relatadas con gran detalle, llenas de enseñanzas, curiosidades y datos sorprendentes que te ayudarán a comprender mejor la Biblia. Visita nuestro canal y descubre un mundo de historias fascinantes. Continuemos. El ángel del Señor concedió a Manoa la confirmación que buscaba, pero no reveló el futuro del niño. En lugar de eso, simplemente llamó al padre a obedecer lo que Dios ya les había ordenado. No era el destino lo que debían conocer, sino la fe lo que debían demostrar. El ángel del Señor demostró su poder con una señal asombrosa, ascendió en la llama del sacrificio y desapareció en el cielo. La escena dejó a Manoa y su esposa sobrecogidos, testigos de algo que escapaba a toda comprensión humana. Aterrorizado por lo que habían presenciado, Manoa exclamó: Ciertamente moriremos, pues hemos visto a Dios. Pero su esposa, con una fe inquebrantable, respondió con calma y sabiduría: Si el Señor quisiera matarnos, no habría aceptado nuestra ofrenda quemada ni nuestra ofrenda de grano. Tampoco nos habría mostrado todas estas cosas ni nos habría hablado de esta manera. Manoa conocía bien las palabras de Dios a Moisés: No puedes ver mi rostro, porque ningún hombre puede verme y vivir. Su temor era legítimo. Sin embargo, su esposa entendía algo profundo: Dios no había hecho tanto para abandonarlos ahora. Su obra en el pasado era una promesa de su cuidado y bendición en el futuro. Ella se convirtió en un pilar de fe para su esposo, no con críticas, sino con certeza y aliento. La profecía se cumplió, y el niño nació. Su madre lo llamó Sansón. En el antiguo Israel, el derecho a nombrar a un hijo podía recaer en cualquiera de los padres, pero eran las madres quienes más a menudo elegían los nombres. Sansón, derivado de la palabra hebrea para sol, significaba pequeño sol. Un nombre apropiado para aquel que iluminaría el destino de su pueblo. A medida que crecía, el Señor lo bendijo. Desde su infancia, la presencia del Espíritu de Dios se manifestó en él, agitándolo, preparándolo para su misión. Sansón no era un niño común. Su fuerza era extraordinaria, superior a la de cualquier hombre. Quedaba claro que estaba destinado a la grandeza. Sin embargo, como cualquier hombre, no era inmune a las tentaciones del mundo. A pesar de sus dones divinos, Sansón también era un hombre de su tiempo, con deseos, pasiones y debilidades que marcarían su camino. Un día, mientras caminaba por Timná, Sansón vio a una mujer filistea que captó su atención al instante. Fue un caso de amor a primera vista. Sin dudarlo, regresó a casa y le dijo a sus padres con determinación: Una joven filistea en Timná ha captado mi atención. Quiero casarme con ella. Consíguela para mí. Timná era una ciudad filistea en la tierra de Canaán, situada al este del campamento israelita. Sus padres se alarmaron de inmediato. Sabían lo que significaba que su hijo se dirigiera al territorio enemigo, y su respuesta fue tajante: No hay ni una sola mujer en nuestra tribu o entre todos los israelitas con quien puedas casarte. ¿Por qué debes ir a los filisteos paganos para encontrar una esposa? Pero Sansón insistió, con una seguridad que no admitía discusión: Consíguela para mí. Ella me agrada. A pesar de su preocupación, sus padres finalmente cedieron. Para Sansón,
La joven era correcta a sus ojos, pero el amor a primera vista era un arma de doble filo. En aquellos tiempos, aunque los matrimonios arreglados no eran estrictamente obligatorios, sí eran la práctica común. Estas uniones no solo aseguraban descendencia, sino que también representaban alianzas estratégicas entre clanes y tribus. Los padres de Sansón sabían que casarse con una filistea significaba mucho más que una simple unión. Para un israelita, era un pacto implícito de coexistencia pacífica y aceptación de sus costumbres. Moisés había advertido claramente sobre esto. No nos casaremos con ellos, ni daremos nuestras hijas a sus hijos, ni tomaremos a sus hijas para nuestros hijos, porque ellos desviarán a nuestros hijos de seguir al Señor Dios para servir a otros dioses, y la ira del Señor Dios se encenderá contra nosotros y nos destruirá rápidamente. Pero Sansón no escuchó. Su deseo por aquella mujer era inquebrantable, y tras un tiempo, sus padres, aunque preocupados, accedieron a su petición. Sansón estaba dispuesto a seguir su corazón, pero el destino estaba por colocarle en un camino de conflictos, pruebas y consecuencias imprevisibles. La familia de Sansón se preparó para viajar a Timná con él, con el propósito de concertar su matrimonio. Cuando llegó el día, emprendieron el camino. Durante el trayecto, hubo un momento en que Sansón se encontró solo, caminando cerca de los viñedos de Timná. Era un lugar particular para alguien como él, pues los nazareos tenían prohibido cualquier contacto con productos derivados de la vid. De repente, un joven león emergió de entre los matorrales y se lanzó sobre él. Un ataque inesperado, feroz, que habría significado la muerte para cualquier hombre. Pero en ese instante, el Espíritu del Señor descendió poderosamente sobre Sansón, dotándolo de una fuerza descomunal. Sin vacilar, agarró al león con sus propias manos, y con una fuerza sobrehumana, le desgarró las mandíbulas hasta acabar con su vida. Para él, aquel león no era más que un cabrito. Los leones asiáticos aún vagaban por el creciente fértil en aquellos tiempos, símbolo del caos y de las fuerzas indómitas del mundo. Pero Sansón no se dejó doblegar. Sin decir palabra, dejó atrás el cadáver de la bestia y continuó su camino, sin contarle a su padre ni a su madre lo que había sucedido. Había asuntos más urgentes que atender. Al llegar a Timná, se encontró con la mujer que había escogido. Hablaron, y Sansón quedó aún más complacido con ella. Todo parecía marchar según lo planeado. Regresó a casa con la certeza de que pronto volvería a Timná para su boda. Cuando llegó el día del matrimonio, Sansón emprendió nuevamente el camino. Pasó por el mismo lugar donde había derrotado al león, y por simple curiosidad, se acercó a ver su cadáver. Lo que encontró lo sorprendió. Un enjambre de abejas había construido un panal dentro de los restos del animal, y la miel dorada brillaba en su interior. Sansón metió la mano, recogió un poco de miel y la comió mientras continuaba su camino. Era su recompensa, el dulce fruto de la victoria. También tomó algo para su padre y su madre, y ellos comieron sin sospechar nada. Pero Sansón no les reveló el origen de aquella miel. Sabía que, al tocar el cadáver del león, había violado su voto de nazareo, que prohibía cualquier contacto con cuerpos muertos. Aún así, guardó silencio, manteniendo su secreto. El destino de Sansón ya estaba trazado, y aquel pequeño acto presagiaba un conflicto mayor que estaba por venir. Mientras Manoa, el padre de Sansón, ultimaba los arreglos para la boda, su hijo organizó una gran fiesta en Timná. Como era costumbre entre los jóvenes de la élite, la celebración duraría 7 días, llenos de banquetes y júbilo. Era una festividad de bebidas y festejos en la casa de los padres de la novia, culminando la consumación del matrimonio. Sin embargo, para Sansón, la contradicción era evidente. Su voto de nazareo le prohibía el consumo de productos derivados de la uva, y ahora se encontraba en medio de un festín donde el vino corría sin cesar. El matrimonio, en aquellos tiempos, se concretaba cuando las familias llegaban a un acuerdo, el dote era intercambiado y la unión se celebraba oficialmente. Solo entonces, tras la consumación, marido y mujer se consideraban uno solo. Cuando los padres de la novia vieron a Sansón, seleccionaron a 30 jóvenes de la ciudad para que lo acompañaran como sus compañeros. Él era el centro de atención, el hombre del momento, y decidió poner a prueba la astucia de los filisteos. «Déjenme contarles un enigma», les propuso.
Si logran resolverlo durante estos 7 días de celebración, les daré 30 túnicas de lino fino y 30 conjuntos de ropas festivas. Pero si no pueden resolverlo, ustedes deberán darme a mí esas mismas prendas. Los jóvenes aceptaron el reto con confianza. Está bien, dijeron, escuchemos el enigma. Sansón sonrió antes de pronunciar las palabras que esconderían un significado secreto. Del comedor salió comida, del fuerte salió dulzura. Pasaron 3 días y los filisteos seguían sin encontrar la respuesta. La frustración crecía entre ellos, hasta que, al 4.º día, decidieron tomar otro camino. Se acercaron a la esposa de Sansón y la amenazaron. Seduce a tu esposo para que nos diga la respuesta, o quemaremos la casa de tu padre contigo adentro. ¿Nos invitaste a esta boda solo para arruinarnos? Aterrorizada, la mujer recurrió al único método que creía efectivo: lágrimas y súplicas. Se acercó a Sansón y, llorando, le reprochó: «No me amas. Me odias. Le diste un enigma a mi pueblo y ni siquiera me has contado la respuesta». Sansón, firme, respondió: «Ni siquiera se lo he dicho a mi padre ni a mi madre. ¿Por qué habría de decírtelo a ti?». Pero la joven no desistió. Día tras día, continuó llorando, atormentándolo con sus ruegos. Durante el resto de la celebración, no hubo momento en el que Sansón pudiera estar en paz. Finalmente, el 7.º día, agotado por su insistencia, le reveló la respuesta. La traición no tardó en consumarse. Antes del atardecer, los jóvenes filisteos se presentaron ante él con una sonrisa victoriosa. ¿Qué es más dulce que la miel? ¿Qué es más fuerte que un león? Sansón comprendió de inmediato lo que había sucedido. La mujer a la que había tomado por esposa se había aliado con su pueblo en su contra. La furia ardió en su interior, y con una amarga ironía, les respondió: «Si no hubieran arado con mi novilla, no habrían resuelto mi enigma». Su esposa había obtenido lo que quería, pero había perdido su respeto. Traicionado y enfurecido, Sansón debía pagar su deuda. Pero lo haría a su manera. Viajó hasta la ciudad de Ascalón, donde aniquiló a 30 hombres filisteos, tomó sus pertenencias y entregó sus ropas a aquellos que habían respondido su acertijo. Pero su furia no se apagó. Dolido y lleno de ira, abandonó a su esposa y regresó a casa con su padre y su madre. La boda había terminado en tragedia. Y la venganza de Sansón apenas comenzaba. Te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas más relatos impactantes como este. Dale like y déjanos tu comentario, nos encanta saber tu opinión. En nuestro canal encontrarás muchas más historias bíblicas bien investigadas y relatadas con gran detalle, llenas de enseñanzas, curiosidades y datos sorprendentes que te ayudarán a comprender mejor la Biblia. Visita nuestro canal y descubre un mundo de historias fascinantes. Continuemos. Durante la cosecha del trigo, cuando la calma parecía haber vuelto, Sansón tomó un cabrito como regalo y se dirigió a la casa de su esposa. Confiado, dijo: «Entraré en la habitación de mi esposa». Pero su suegro se interpuso en su camino, negándole la entrada. «No puedes verla», le dijo. «La di en matrimonio a tu compañero, el que fue tu padrino de bodas». Las palabras lo golpearon con furia. «¿Qué padrino?», pensó. Había vencido a los filisteos, pero había perdido su hogar. Su esposa lo había abandonado. «Realmente pensé que la odiabas», intentó justificarse su suegro, «así que la di en matrimonio a tu compañero. Pero mira, su hermana menor es aún más hermosa que ella. Cásate con ella en su lugar». El insulto fue demasiado. La ira de Sansón ardió con intensidad. «Esta vez», dijo con determinación, «no se me puede culpar por lo que haré a los filisteos». Su furia debía encontrar una salida, y la halló en una venganza sin precedentes. Sansón se adentró en los campos y capturó 300 zorras. Dominador de las bestias, así como había vencido al león, ahora manipulaba a las criaturas del campo. Ató sus colas en parejas y sujetó una antorcha encendida en cada par. Luego, la soltó en los campos de grano de los filisteos. El fuego devoró todo a su paso: gavillas, cosechas aún sin cortar, viñedos y olivares. Cuando los filisteos descubrieron la identidad del responsable,
Preguntaron: ¿quién ha hecho esto? Sansón, respondieron. Al enterarse de que su ataque fue en respuesta a la traición de su suegro, los filisteos buscaron represalia. Capturaron a la esposa de Sansón y a su padre, y los ejecutaron. Al recibir la noticia, Sansón sintió como la ira lo consumía por completo. Había sido engañado, traicionado y ahora despojado de toda razón para contenerse. Por esto, juró: no descansaré hasta vengarme de ustedes. Y cumplió su palabra. Atacó a los filisteos con furia implacable, sembrando el caos y la destrucción. Después, se refugió en la cueva de la roca de Etam. Los filisteos, deseosos de venganza, avanzaron sobre Judá y acamparon cerca de la ciudad de Lei. Alarmados, los hombres de Judá salieron a su encuentro. ¿Por qué nos atacan?, preguntaron. Venimos a capturar a Sansón, respondieron los filisteos. A vengarnos de lo que él nos hizo. Entonces, 3000 hombres de Judá descendieron hasta la cueva donde Sansón se ocultaba. ¿No te das cuenta de que los filisteos gobiernan sobre nosotros?, le recriminaron. ¿Por qué nos pones en peligro? Sansón los miró con dureza y respondió: solo les hice lo que ellos me hicieron a mí. Pero su pueblo no estaba dispuesto a desafiar a sus opresores. Hemos venido a atarte y entregarte a los filisteos, declararon. Sansón los observó en silencio. Su propio pueblo, sometido por el miedo, prefería entregarlo antes que luchar a su lado. Prometedme que no me matarán ustedes, les dijo. Solo te ataremos y te entregaremos a los filisteos, aseguraron. No te haremos daño. Sansón aceptó su destino. Dejó que lo ataran con cuerdas nuevas y lo condujeran hasta la roca, donde lo esperaban sus enemigos. Pero lo que los filisteos no sabían era que el poder de Dios aún estaba con él. Cuando Sansón llegó a Lei, los filisteos lo recibieron con gritos de triunfo. Creían haberlo vencido, pero estaban equivocados. En ese instante, el Espíritu del Señor descendió sobre él con un poder arrollador. Las cuerdas que ataban sus brazos se deshicieron como hilos de lino chamuscado y cayeron de sus muñecas. Sin perder un segundo, Sansón buscó un arma y encontró la mandíbula de un asno recién muerto. La tomó con firmeza y, con ella, desató su furia contra el enemigo. Derribó a un filisteo, luego a otro, y después a cientos más. Su fuerza era incontenible, su destreza, letal. Cuando la batalla terminó, 1000 hombres yacían sin vida a su alrededor. Respirando con pesadez, levantó la mandíbula y proclamó: con la mandíbula de un asno, los amontoné en pilas. Con la mandíbula de un asno, destruí a 1000 hombres. Luego, arrojó el hueso al suelo, y aquel lugar pasó a llamarse Colina de la Mandíbula. El juez de Israel. Tras aquella gran victoria, Sansón se convirtió en juez de Israel. Pero su papel no era el de un juez en el sentido común de la palabra. En hebreo, el término significaba solucionador de problemas. Así, Sansón pasó a formar parte del selecto grupo de líderes cuyo propósito era salvar al pueblo de Dios de sí mismo y de sus opresores. Durante 20 años, gobernó sobre Israel, aunque los filisteos seguían dominando la tierra. El escape de Gaza. Con el tiempo, Sansón viajó a Gaza, donde encontró a una prostituta y pasó la noche con ella. Sin embargo, su presencia no pasó desapercibida. Pronto, los gazitas susurraban entre sí: Sansón está aquí. Decididos a acabar con él, rodearon la casa y esperaron en las puertas de la ciudad, listos para emboscarlo. Se apostaron en la oscuridad, convencidos de que al amanecer lo atraparían y lo matarían. Pero Sansón no esperó al amanecer. A la medianoche, se levantó y, en lugar de huir en silencio, hizo algo impensable. Se acercó a las puertas de la ciudad, enormes portones diseñados para resistir ataques de ejércitos enteros, y las arrancó de sus zócalos. Con una fuerza sobrehumana, levantó los portones junto con los postes y la barra de hierro que los aseguraba. Cargando sobre sus hombros cientos de kilos de madera y hierro, caminó con paso firme. No solo destruyó la entrada de Gaza, sino que llevó las puertas hasta la cima de la colina frente a Hebrón, dejando una señal imborrable de su poder. Los filisteos, aterrados, comprendieron que Sansón no era un hombre cualquiera.
Era un arma viviente, una fuerza indomable. Pero su historia aún no había terminado. La traición final y la redención. Sansón, después de tantas batallas y victorias, aún no había aprendido todas sus lecciones. Su orgullo lo cegó y lo llevó nuevamente por un camino traicionero. Durante uno de sus viajes, conoció a Dalila, una mujer cuya belleza era capaz de enredar incluso a los más fuertes. Su astucia lo sedujo, y él, cegado por el deseo, cayó. Se enamoró de nuevo, pero de la mujer equivocada. En su interior, Sansón anhelaba ser un instrumento de Dios, pero al mismo tiempo, cedía a la tentación y al pecado. Mantenía las apariencias de su voto de nazareo, pero dividía su vida en categorías, imaginando que algunas cosas le importaban a Dios y otras no. Los filisteos, siempre buscando una oportunidad para acabar con él, vieron en Dalila su mejor arma. Los gobernantes filisteos se acercaron a ella con una oferta irresistible, 10,000 piezas de plata. Dalila, aunque quizás enamorada, amaba aún más el dinero. La cantidad ofrecida era inmensa, y la tentación, demasiado fuerte. Sin dudarlo, aceptó. Aquella noche, Dalila se acercó a Sansón con dulzura y le susurró: «Dime, ¿qué te da tanta fuerza? ¿Cómo podría ser atado sin poder escapar?» Sansón, sin sospechar sus intenciones, le respondió con engaño: «Si me atan con 7 cuerdas de arco nuevas, perderé toda mi fuerza». Dalila esperó a que Sansón se durmiera, y en secreto, lo ató con las cuerdas. Luego, ocultó a varios hombres en la habitación y gritó: «Sansón, los filisteos han venido a capturarte». Pero con un simple movimiento, él rompió las cuerdas como si fueran hilos quemados. Dalila frunció el ceño y le reprochó: «Te burlaste de mí. ¿Por qué no me dices la verdad?» Sansón, sin aprender la lección, le dio otra respuesta falsa: «Si me atan con cuerdas nuevas, perderé mi fuerza». Dalila repitió la misma estrategia. Esperó a que él se durmiera, lo ató con cuerdas nuevas y volvió a llamar a los filisteos. Pero, una vez más, Sansón las rompió con facilidad. «Me estás engañando otra vez», le reclamó ella. «Si realmente me amas, dime la verdad». Sansón, atrapado en su orgullo y en el juego peligroso de Dalila, le confió otra mentira: «Si entrelazas mis trenzas en la tela de un telar, seré tan débil como cualquier otro hombre». Dalila esperó a que Sansón cayera en un sueño profundo y tejió sus trenzas en el telar. Luego, volvió a gritar: «Sansón, los filisteos han venido a capturarte». Pero Sansón despertó, arrancó el telar y se liberó con facilidad. Dalila, frustrada, recurrió a su arma más poderosa, la manipulación. Día tras día, lo atormentó con sus palabras y su llanto, hasta que él, agotado, finalmente cedió. «Desde mi nacimiento he sido un nazareo, dedicado a Dios. Si mi cabello fuera cortado, perdería mi fuerza y me volvería tan débil como cualquier otro hombre». Dalila supo en ese instante que había obtenido la verdad. Sin perder tiempo, envió un mensaje a los gobernantes filisteos: «Vuelvan. Esta vez, me ha dicho su secreto». Esa noche, Sansón cayó en un sueño profundo sobre el regazo de Dalila. Ella llamó a un hombre que, en la penumbra, cortó los 7 rizos de su cabello. A medida que las hebras caían al suelo, la fuerza de Sansón lo abandonó. Cuando Dalila terminó, lo sacudió y exclamó por última vez: «Sansón, los filisteos han venido a capturarte». Sansón despertó sobresaltado, confiado en que, como antes, rompería sus ataduras y derrotaría a sus enemigos. Pero esta vez, todo era distinto. No sabía que el Señor lo había abandonado. Los filisteos se abalanzaron sobre él, lo ataron con cadenas de bronce y le arrancaron los ojos. El hombre más fuerte que Israel había conocido ahora, estaba reducido a un prisionero ciego, humillado y encadenado. Los filisteos celebraban su victoria, creyendo que habían destruido a su mayor enemigo. Pero la historia de Sansón aún no había terminado. Te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas más relatos impactantes como este. Dale like y déjanos tu comentario, nos encanta saber tu opinión. En nuestro canal encontrarás muchas más historias bíblicas bien investigadas y relatadas con gran detalle,
llenas de enseñanzas, curiosidades y datos sorprendentes que te ayudarán a comprender mejor la Biblia. Visita nuestro canal y descubre un mundo de historias fascinantes. Continuemos. El sacrificio final y la redención. Los filisteos capturaron a Sansón, y como castigo cruel, le sacaron los ojos. Nunca más vería la luz del día. Irónicamente, había sido cegado primero por sus propios deseos, pues siempre se había dejado llevar por lo que veía. Fue su incapacidad para controlar esa atracción la que lo llevó a su ruina. Insistió en la libertad de hacer lo que quisiera, pero terminó sin libertad alguna. El pecado siempre cobra su precio, y este era su día de pago. Encadenado con grilletes de bronce, lo llevaron a Gaza, donde fue obligado a moler grano en prisión, como un simple esclavo. Ciego, humillado y sin esperanza aparente, Sansón tocó su cabeza y sintió algo inesperado. Su cabello comenzaba a crecer de nuevo. No recuperaría la vista ni su antigua gloria, pero comprendió que aún quedaba una última oportunidad para cumplir su propósito. En lo más profundo de su desesperación, encontró refugio en su fe. Mientras tanto, los filisteos celebraban una gran festividad en honor a su dios Dagón. Sus gobernantes, en un templo repleto de gente, ofrecían sacrificios y proclamaban: «Nuestro Dios nos ha entregado a nuestro enemigo, Sansón». Dagón, una de las deidades más antiguas de Mesopotamia, era representado como una criatura mitad hombre, mitad pez. Su culto se extendía por todo el creciente fértil, y los filisteos lo adoraban con ofrendas y festivales. Pero ahora, su victoria sobre Sansón era la prueba definitiva de su poder. Cuando llevaron a Sansón ante la multitud, todos estallaron en gritos de júbilo. «Miren, nuestro Dios ha entregado en nuestras manos al asesino de miles de nosotros». Burlándose de él, los filisteos lo hicieron salir de su prisión para que los entretuviera. Medio ebrios de celebración, exigieron verlo en su desgracia. Lo colocaron en el centro del templo, entre las columnas que sostenían el techo, mientras reían y lo humillaban. Sansón, guiado por un joven sirviente, susurró: «Llévame hasta las columnas que sostienen el templo. Déjame apoyarme en ellas». El templo estaba repleto. Todos los gobernantes filisteos estaban allí, y cientos de hombres y mujeres se habían reunido en la azotea para presenciar la humillación del hombre que alguna vez había sido el terror de su pueblo. En ese instante, Sansón cerró sus ojos ciegos y elevó una última oración al cielo. «Señor soberano, recuérdame una vez más. Dame fuerza solo esta vez, para que pueda vengarme de los filisteos por la pérdida de mis ojos». Con sus manos sobre las columnas, Sansón reunió toda la fuerza que le quedaba y empujó con un rugido que resonó en el templo. Las enormes columnas comenzaron a ceder, y el edificio entero se estremeció. En cuestión de segundos, el techo se desplomó, sepultando a todos los que estaban dentro, incluidos los gobernantes filisteos y el propio Sansón. Aquel día, Sansón mató a más enemigos en su muerte de los que había derrotado en vida. Y con su último acto, encontró la redención. El sacrificio final y la redención de Sansón. Sansón colocó sus manos sobre las columnas centrales que sostenían el templo. Sentía su peso, la solidez de la piedra bajo sus palmas. Respiró hondo y, con voz firme, elevó una última oración. «Señor, Dios, recuérdame, por favor. Dame fuerza solo esta vez más, y de una vez por todas, pagaré a los filisteos por mis dos ojos». Su historia había estado llena de hazañas extraordinarias, actos de valentía y momentos de gloria, pero también de errores y caídas. Ahora, en su hora final, entendía la lección más grande de su vida. La verdadera fuerza no radicaba solo en el poder físico, sino en la humildad y la sabiduría para usarla correctamente. Su vida servía como advertencia contra los peligros de la tentación y las consecuencias de ceder a los deseos, pero también como testimonio de la redención. Con un último grito de esfuerzo, Sansón empujó con toda la fuerza que le quedaba. Las columnas temblaron, crujieron y, finalmente, cedieron. El templo entero se estremeció antes de venirse abajo en una lluvia de escombros y polvo. El techo se desplomó sobre los filisteos, aplastando a los gobernantes y a todos los presentes en la celebración. Aquel día, Sansón encontró su propósito final. En su muerte, derrotó a más enemigos que en toda su vida.
y aunque su historia terminó bajo los escombros, su legado perduraría como un recordatorio de que incluso en la caída puede encontrarse la redención. El legado de Sansón. El nombre de Sansón quedó grabado en la historia como el juez más fuerte de Israel, pero su verdadero legado iba mucho más allá de su fuerza física. Su vida estuvo marcada por grandes hazañas, pero también por errores y debilidades. Fue un hombre impulsado por su pasión, atrapado entre su llamado divino y sus propios deseos. Sin embargo, a pesar de sus caídas, Dios nunca lo abandonó por completo. Su último acto no fue solo un acto de venganza, sino también de redención. En su muerte, debilitó a los filisteos y dio a su pueblo un respiro de la opresión. Más allá de la destrucción que dejó tras de sí, su historia se convirtió en una advertencia y en una lección. La verdadera fuerza no proviene del cuerpo, sino de la humildad y la confianza en Dios. Sansón aprendió esta verdad demasiado tarde, pero su vida sigue siendo un testimonio de que, incluso en nuestras horas más oscuras, Dios puede obrar a través de nosotros si nos volvemos a Él con un corazón sincero. Su nombre y su historia perduran como un recordatorio de que hasta los más imperfectos pueden ser usados para cumplir propósitos mayores. Si te ha gustado esta historia y quieres conocer más relatos impactantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Dale like, déjanos tu comentario sobre qué te pareció la historia de Sansón y qué otras historias te gustaría ver en el canal. También te invitamos a explorar más vídeos con relatos llenos de enseñanzas, misterio y emoción. Hay muchas historias esperando por ti. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el siguiente vídeo. No te lo pierdas.